Relatora, lo escuchamos. Gracias, señor. Recurren de casación en el fondo el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, la parte querellante, tanto en la parte civil como en la parte penal, y el Consejo de Defensa del Estado, este último solo en la parte penal. En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que absuelve a los acusados de ser autores del delito de secuestro calificado de Boris Westphaler por prescripción de la acción penal, y también respecto de Guillermo Fernández de ser cómplice de dicho ilícito. En cuanto a los hechos, el tribunal da por establecido los que señala la acusación, que en definitiva, en síntesis, señala que la motivación de la acción llevada a cabo por los funcionarios, tanto de carabineros principalmente en un primer momento, es que consistió en que los encausados habrían privado de libertad y ocultado a la víctima Boris Westphaler a partir de los días 3 a 5 de enero de 1985, y para alcanzar tal propósito, los funcionarios de carabineros involucrados pertenecientes a la avanzada fronteriza del Roble denunciaron engañosamente que la víctima citada se habría ahogado y luego desaparecido al intentar cruzar el río Los Sauces. Además, que dicha actividad se habría iniciado al emprender estos la persecución de la víctima, al estimar erróneamente que se trataría de un extremista el que ingresaba clandestinamente al país luego de ser advertidos por lugareños del paso del transeúnte por el sector. Junto a estos funcionarios de carabineros, hay antecedentes que permiten hacer cargos por el mismo delito a los funcionarios de ejército que formaron parte de la patrulla militar situada en un lugar cercano a aquel que los carabineros acusados señalan que el caminante habría intentado cruzar el río Los Sauces. Estos funcionarios de ejército colaboran directamente en el hecho delictivo, con los primeros imputándosele en definitiva a todos la privación de libertad y el ocultamiento de la víctima. Tales hechos, conforme a los sentenciadores, constituyen el delito de secuestro calificado previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, y desde la fecha de la desaparición de la víctima se desconoce rastro o destino de la misma. El recurso de casación del Programa de Derechos Humanos se funda en el artículo 546, número 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 93, número 6, 94 y 95, todos del Código Penal, y artículo 437, número 7 del Código de Enjuiciamiento Penal. El recurso de la querellante se divide en dos partes: la parte penal, artículo 546, número 5 ya citado, en relación al 433, número 7. La parte civil invoca ciertas normas constitucionales como el artículo 1º, 5º y 38, inciso 2 de la Constitución, el artículo 131 de la Convención de Ginebra, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Asimismo, invoca normas y principios del Jus Coget relativo a los derechos humanos. El recurso de casación en el fondo del Consejo de Defensa del Estado se funda en la causal prevista en el artículo 546, número 5, ya citado, en relación con el numeral 7 del artículo 433, todos del Código de Procedimiento Penal, como también en relación a los artículos 93, número 6, 94, 95 y 141, inciso primero y tercero, todos del Código Penal, como el Convenio de Ginebra, incorporado a la legislación por el artículo 5 de la Constitución Política de la República. Aquí lo que se discute en definitiva y lo que se cuestiona es que el tribunal de primera instancia, confirmado por el segundo, estimó que los hechos que se dieron por acreditados no constituían un crimen de lesa humanidad, sino un delito común. Y en consecuencia no era posible la aplicación de la prescripción
en virtud de que no es un delito imprescriptible, puesto que no viola derechos humanos. Se señala por el sentenciador que de los antecedentes se verifica que al inicio de la actividad de los funcionarios de Carabineros acusados, estos en la labor de interceptar a quienes estiman erróneamente que habría ingresado ilegalmente al territorio nacional, se encuadra la manifestación estatal de manejo del orden público a través de su agente, al sobrevenir una situación de su competencia y responsabilidad funcionaria, la que le permite emplear las facultades y medios que le otorga el ordenamiento. Asimismo, hace mención a que hubo lugareños que señalan que la víctima transitó por el lugar, uno incluso pernoctó con él y el otro también lo avistó poca hora antes de su desaparición. En eso concuerdan los lugareños y en consecuencia se dirigió a un lugar desconocido y en ese instante desapareció. En todo caso, dan cuenta uno de los lugareños que ha atendido que Carabineros le había alertado la posibilidad de dar cuenta de todas las personas que ingresaban o veían en el lugar. Uno de esos lugareños concurrió al retén a dar cuenta de la presencia de este extraño, dándolo a uno de los cuenta de su existencia a uno de los condenados, Estorio Soto. Y por ello, él junto a otro de los acusados se constituyó en el lugar, que es Jorge Cofré Vega. A juicio del sentenciador, esto da cuenta que no se trata en consecuencia de un ataque generalizado a un sector de la población o respecto de un grupo de personas determinados con cierta ideología. Hace presente también la sentencia de primera instancia que respecto de la víctima, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación concluyó que no tenía antecedentes suficientes para declararlo como víctima de violaciones a derechos humanos. En definitiva, en virtud de estos antecedentes, estima que no es lesa humanidad y que la prescripción debe contarse desde 90 días después de la desaparición o consumación del ilícito, que puede ser el 4 o 5 de enero de 1985, atendido el tenor literal del artículo 141, inciso 3 del Código Penal, puesto que debe aplicarse el principio indubio pro reo. En virtud de ello, y dada la data de interrogación de los condenados, o sea, de los acusados, en los autos, esto es, desde septiembre del 2009, y que se le sometió a proceso recién el 21 de agosto del 2012, estima que se encuentra prescrita la acción penal. En cuanto a la demanda civil, teniendo en consideración el transcurso del tiempo y la norma del artículo 2314 y 2518, estima que también está prescrita. La sentencia de segunda instancia ratifica lo señalado. Antes que pase, este hecho, ¿cuándo habría ocurrido? Se da por establecido que entre los días 3 a 5 de enero de 1985 no se tuvo ya más noticias de su paradero. Gracias. Ratifica todo, da mayores argumentos porque no es un delito de lesa humanidad, en especial que no se puede aplicar el artículo 3 de los convenios de Ginebra de 1949, no hay dos fuerzas armadas en oposición ni grupos insurgentes atacando al gobierno de turno y en consecuencia estima que no se trata de un delito de lesa humanidad y en consecuencia debe aplicarse la norma de prescripción, aplicando también el principio indubio pro reo, contando el plazo desde el 6 de abril de 1985, que es el día donde sería el día 91 de la privación de libertad, excediendo en consecuencia los 90 días del artículo 141, inciso 3 ya citado. En consideración a todo ello,
confirma la sentencia. Como ya dije, los recursos de casación en el fondo son más o menos lo mismo. Ellos lo que discuten es que se trata de un delito de lesa humanidad y que son la institución armada, ya sea Carabineros y el Ejército, quienes hacen que la víctima sea detenida y que hasta el día de hoy se ignore el paradero de ambos, de la víctima, perdón. Eso es todo. Sí. ¿Les puedo decir las peticiones? No, que lo digan los abogados cuando sostengan su recurso. Muy bien, el primer abogado que va a alegar es don Joaquín Pereira por el programa de Derechos Humanos. Lo escuchamos, abogado. Muchas gracias, señor presidente, y con vuestra venia leo en representación del programa de Derechos Humanos solicitando a este excelentísimo tribunal que acoja el recurso de casación deducción contra la sentencia dictada el día 18 de noviembre del año 2019 por la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Excelentísima Corte, tal como anticipó la señora relatora, nuestro recurso se funda en la causal prevista en el artículo 546, numeral 5, en tanto entendemos que aceptamos como verdaderos los hechos que se han tenido por acreditados en la causa y sin embargo denunciamos una errónea aplicación del derecho al admitir las excepciones que se consideran en el artículo 433, en particular aquella que está en el numeral 7 de esa norma al dictarse la sentencia definitiva de primera instancia. En este sentido, excelentísima Corte, entendemos que la sentencia recurrida, al confirmar la sentencia de primera instancia y estimar prescrita la acción penal dirigida a establecer y sancionar el secuestro calificado de Boris Weichfeiler y en consecuencia absolver a los acusados, ha incurrido en el referido error toda vez que estamos frente a un delito que es de lesa humanidad y que además tiene el carácter de permanente por tratarse de un secuestro. Todo esto, por tanto, hace improcedente la aplicación de las reglas de prescripción. En ese sentido, excelentísimo tribunal, como para concluir esta fase más introductoria, las normas que se denuncian infraccionadas son aquellas que se señalaron por parte de la relación, es decir, las normas del artículo 93, número 6, 94, número 5 del Código Penal y también el artículo 433, número 7 del Código de Procedimiento Penal. Excelentísima Corte, en el considerando 14 de la sentencia de segunda instancia, el sentenciador de segundo grado desarrolla cuáles son las consideraciones que lo llevan a concluir que no estamos frente a un crimen de lesa humanidad y que por tanto debe dar curso a las reglas de prescripción de la acción penal. Los fundamentos que se esgrimen apuntan fundamentalmente hacia 4 direcciones. En primer lugar, se entiende que los acusados no tuvieron conocimiento del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, el elemento del contexto que la doctrina y la legislación del derecho internacional de los derechos humanos discierne como central para identificar un crimen de lesa humanidad. En segundo, no tuvieron conocimiento, no se acreditó que tuvieran conocimiento de que su actuación formaba parte de ese ataque generalizado o sistemático. Se sostiene por parte del sentenciador de segundo grado en ese considerando que la conducta se explica más bien porque los acusados desarrollaron las funciones que les competían en el sentido de que estaban a cargo del resguardo de la frontera, de paso fronterizo, y que la actividad que despliegan la despliegan en el marco de esa función. Y por último, y esto es muy importante para el argumento que desarrollamos en el recurso, por último estima que la circunstancia de que hayan considerado erróneamente a la víctima como si fuese un extremista no es un elemento suficiente para establecer la pertenencia del delito investigado a un crimen de lesa humanidad. Este último punto es el punto de principal discordia y en donde se acumulan los hierros jurídicos que denunciamos a través del presente recurso, toda vez que entendemos la representación de Boris Weichfeiler como un extremista no solamente explica la actividad delictiva desplegada por los acusados, sino que vincula esa actividad con un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y testimonia de parte de quienes despliegan esa actividad el conocimiento del elemento de contexto del ataque. Parto
parto desarrollando entonces nuestra causal, haciendo un primer punto que nos parece de suma importancia. Como señaló la señora relatora, al dar cuenta de los hechos que se tuvieron por acreditados en la fase de acusación y que son aquellos que se recogen en la sentencia de primera instancia, en el considerando cuarto de la sentencia de primera instancia, se exponen estos hechos y estos hechos tienen por acreditada esta representación con que operaron los agentes estatales que intervienen en el hecho. Esta representación es también recogida por el sentenciador de segundo grado en los considerandos 7 y 8, en que da cuenta de los hechos que se han acreditado en la causa y la vuelve a retomar en el párrafo final del considerando número 14 a que he hecho referencia. Es decir, es importante, excelentísima Corte, tener presente que no hay discusión acerca de la acreditación de esta representación. No hay, porque está documentada en el proceso, sino que hay una discrepancia acerca de si esta representación es suficiente para vincular el delito que se les atribuye, el secuestro calificado de la víctima, con el elemento de contexto que exige la noción de crimen de lesa humanidad. Ahora bien, excelentísima Corte, solamente para efectos de ilustrar el tipo de elemento probatorio que tuvo a la vista el sentenciador de primer grado y el sentenciador de segunda instancia para efecto de tener por acreditada esta representación, nosotros en el recurso exponemos algunos medios de prueba y de manera muy sucinta, y solo con ese propósito se los voy a dar cuenta para que esta excelentísima Corte tenga una idea de qué se trata. A fojas 460, excelentísimo tribunal, aparece la declaración de uno de los acusados, José Arias Suazo, quien señala que estando, digamos, en el sector, toma conocimiento a través del sargento a cargo del retén Los Robles, que es la unidad policial que interviene inmediatamente en los hechos, toma conocimiento de que se ha tenido noticia a través de lugareños de la presencia de una persona desconocida a la que se presume extremista. Y entonces da cuenta en su testimonio de que Cofré Vega, el jefe del retén, le pide al jefe de la patrulla militar, que en ese momento estaba con ellos, que le facilitara el jeep para ir a avisar al jefe de la unidad subcomisaría Fabián D'Arico, de la que dependía el retén Los Robles, que en el lugar se encontraba una persona desconocida que parecía que es un extremista. Ese es un primer elemento. Los funcionarios policiales, en la interrelación que tienen entre ellos, en la comprensión que tienen de lo que está ocurriendo, interpretan que la víctima constituye un extremista que está tratando de ingresar de manera clandestina al país. El segundo elemento de prueba que nos parece importante, y lo destacamos en el recurso en este mismo sentido, para efecto de ilustrar la representación, dice relación con el testimonio del lugareño José Benavides Lara, que rola foja 1443. ¿Qué es lo que dice este testigo? Da cuenta de que llegaron a su domicilio funcionarios de carabineros que se bajan de un vehículo, se baja Cofré, quien es atendido por su señora, la cónyuge del testigo, de apellido Contreras Garrido, y a quienes les dice Cofré que están buscando a una persona desconocida, que si llega esta persona tienen que amarrarla y encerrarla y avisarles a ellos porque se trataría de un extremista. Un elemento de prueba que en una dirección parecida es el testimonio de José López Benavides, que rola a fojas 1734 del expediente. ¿Qué es lo que dice el señor López Benavides? Él se encuentra con Boris Weisfeiler cerca del cruce del río Ñuble con el río Los Tábalos, antes de que la víctima llegue al sector de Los Robles, y lo orienta, le encamina, le dice, vaya de esta manera, pase por el retén Los Robles y luego siga hasta San Fabián D'Alico. Y entonces el testigo, luego de ese encuentro con Weisfeiler, se va a su destino, digamos, hacia donde él se dirigía, que era el refugio Valle Hermoso. Vuelve del refugio 7 u 8 días después de ese momento, de ese encuentro con la víctima, y al encontrarse con Cofré le dice, de manera coloquial, que les había mandado a un turista gringo. Y lo que le responde Cofré es que no era un turista gringo, sino un extremista argentino. Un elemento de prueba en esa misma línea corresponde la declaración de Manuel Antonio Concha Sandoval, que rola fojas 2245. En esa declaración, él da cuenta de que se le acercó Cofré
el sargento Cofré, a cargo del retén, con otro funcionario policial de apellido Soto Vázquez, que también se encuentra acusado y absuelto en este proceso, y le piden que los acompañe a Concha Sandoval a mirar una huella. Y luego le dicen, en el sector del Vao, esto es muy cerca de donde ocurre la aprehensión de la víctima, y ellos le dicen que esta huella la vieron cuando estaban buscando a una persona desconocida que parece que es extremista. Y el último elemento de prueba a efectos de ilustrar lo que se ha tenido por comprobado en la causa y que nos parece de especial pertinencia y eficacia, es el testimonio de quien estaba a la cabeza del retén Los Robles, de Cofré Vega, que erró la foja en 1539. ¿Y qué es lo que dice él? Con la información que teníamos de que vestía ropa militar, y teniendo en cuenta los momentos que se vivían en el país, dice así, literalmente o casi literalmente, teniendo presente la época que se vivía en el país y que había eludido el paso fronterizo, yo pensé que era un terrorista, que la persona que buscábamos, yo pensé que era un terrorista. Eso dice quien lidera la actividad desplegada por los funcionarios policiales del retén El Roble. Entonces, excelentísimo tribunal, estos medios de prueba y otros que obran en el proceso permitieron al sentenciador de primer grado tener por acreditada la existencia de esta representación como la guía de acción de los acusados, y este hecho es también recogido por el sentenciador de segundo grado. Y a nosotros nos parece que no solamente explica la actividad criminal que desplegaron de detener y secuestrar, y hacer desaparecer, hacer perder todo rastro de la víctima, sino que también vincula esa actividad con el ataque generalizado o sistemático, porque es al interior de un ataque de esas características en donde la calidad de extremista, excelentísimo tribunal, en 1985 funcionaba en la mente de un funcionario público como un carabinero o efectivos militares que intervienen en los hechos. Es en esa constelación de sentido en que la noción de extremista opera. Y esa representación en la mente de los carabineros es lo que evidencia el proceso, guía su actuar. Posiblemente resignifica o sobredetermina una actividad que les competía por la función que se les había asignado de control de paso fronterizo, pero lo que resulta decisivo o aparece decisivo para explicar la conducta que despliegan en contra de la víctima es esta representación de la víctima como un extremista. Nosotros entendemos que eso está acreditado y que la insuficiente valoración de ese elemento acreditado, no omitida por los sentenciadores de grado, pero no suficientemente acreditados en conexión con las exigencias de la noción de lesa humanidad, ha tenido como consecuencia de que se entienda de que este delito es un delito común y que no forma parte en su concreta materialización de un ataque generalizado sistemático en contra de la población civil. Excelentísimo tribunal, obsta a que este hecho individual forme parte de un ataque generalizado y sea un crimen de lesa humanidad, la circunstancia de que Boris Weifaller no haya sido un extremista, entendemos que no está. Entendemos que no está porque lo que es decisivo en todas las definiciones y tratamiento de la noción de lesa humanidad en el derecho internacional de los derechos humanos, y que este excelentísimo tribunal y en particular esta sala ha desarrollado en variada jurisprudencia, no es la exigencia de una militancia política de la víctima, sino la existencia de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y que ese ataque responda a una política de Estado. Esto se ha visto por esta misma sala en un montón de contextos, en diversos contextos represivos. Por ejemplo, toda la jurisprudencia que se ha desarrollado a propósito del toque de queda ha identificado una política de Estado que ha sostenido un ataque generalizado en contra de la población civil de víctimas que no tenían ninguna militancia política. A Boris Weifaller se le mal entendió como un extremista, como una persona que era un opositor de la dictadura imperante, y se actuó en contra de él en razón de eso, y eso entendemos es suficiente para configurar el delito de lesa humanidad. Hay un pequeño punto en relación con este apartado que tiene que ver con la exigencia que se introduce por parte del sentenciador de segundo grado de que debe tenerse por parte de los hechores, de los agentes,
conocimiento de la existencia del ataque. Y aquí tenemos 2 o 3 observaciones que hacer que nos parecen son importantes. El antecedente remoto normativo, que este excelentísimo tribunal ciertamente conoce, de esta exigencia se encuentra en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que introduce esa exigencia. Pero, excelentísima Corte, esa exigencia no está presente en la generalidad de los instrumentos y de las conceptualizaciones de la noción de crimen de lesa humanidad, y por de pronto no está presente en la conceptualización de la ley 20.357. Está presente en el estatuto, en el artículo 7. Pero segunda observación, excelentísimo tribunal, esa exigencia no introduce la necesidad de tener un conocimiento completo de todos los elementos del ataque generalizado sistemático. Los elementos de los crímenes, que es un instrumento de la propia Corte Penal Internacional, aprobado por todos los países, incluidos por Chile, que sirve de instrumento interpretativo autorizado del Estatuto, establece en el 7, número 2, en el artículo 7, número 2, cuál es el alcance de este conocimiento, y dice con total claridad de que no exige un conocimiento preciso de cada uno de los aspectos del ataque o un conocimiento preciso de cada uno de los aspectos del plan, sino que se trata de tener un conocimiento del ataque. Esta misma interpretación de los elementos de los crímenes está presente en el tratado, que en este sentido es canónico, el de Berle, el Tratado sobre Derecho Penal Internacional. Si uno ve la edición española, páginas 575, 576, uno va a encontrar que la comprensión que requiere esta exigencia no es de otro tenor, no es de otra exigencia, es una exigencia tenue. Y lo mismo está, excelentísimo tribunal, en los trabajos de la profesora Claudia Cárdenas, que extensamente cita la sentencia de segunda instancia en el considerando 12. Sin perjuicio de estar así de establecido, inclusive en la misma sentencia, cuál es el alcance de esta exigencia, se invoca una supuesta falta de conocimiento de parte de los agentes de la existencia de este ataque para efectos de decir que no estamos frente a un crimen de lesa humanidad o que no satisfacen todos los requisitos de la noción de crimen de lesa humanidad. Y sin embargo, excelentísimo tribunal, nosotros estamos convencidos de que el aspecto al que he hecho referencia con anterioridad, es decir, que los sujetos actuaron con la representación de que la víctima era un extremista, permite ciertamente colocar en ellos el conocimiento suficiente, necesario del plan o del ataque que en ese momento se desplegaba en este país para efectos de encuadrar estos hechos particulares, el secuestro calificado de Boris Weisfeiler, como un hecho que se vincula con elementos de contexto del ataque generalizado en contra de la población. Voy a decirlo solo a la pasada, excelentísimo tribunal, porque esta Corte lo sabe, lo conoce mejor que uno. Es parte de la resistencia que se desplegó en contra de la dictadura, la actividad que, entre otros, el movimiento izquierda revolucionario realizó en el marco de la Operación Retorno, entre otras maneras, ingresando al país o generando focos de resistencia en zonas fronterizas. La específica actividad que desarrollan los agentes acusados se enmarca en un contexto en donde la actividad de resistencia política, de disidencia política estaba presente, y eso lo expresa la representación que ellos mismos confiesan haber tenido en la guía de su accionar. Entonces nos parece que ese requisito también se encuentra suficientemente establecido. Excelentísimo tribunal, hay un segundo capítulo de nuestro recurso que dice relación, pero esto lo trato de manera muy breve porque son aspectos absolutamente conocidos por este máximo tribunal, que dice relación con la circunstancia de que, tratándose de un delito de carácter permanente, como la misma sentencia lo explicita en su considerando 15, tratándose de un delito de carácter permanente, se opta a través de la aplicación del principio indubio pro reo, de hacer procedente la aplicación de la regla sobre prescripción bajo la idea de que el estado antijurídico creado y mantenido por los sujetos, en este caso los acusados, habría concluido y por tanto permitiría empezar a computar el plazo de prescripción en el día 91. En circunstancias, excelentísima Corte, que no solamente la doctrina, sino que esta sala del máximo tribunal, de manera reiterada y consistente, ha señalado de que, tratándose de un delito de carácter permanente, como son los secuestros calificados cometidos por agentes del Estado en el marco de la dictadura militar,
estos delitos no tienen un plazo, respecto de esos delitos, en tanto no concluya el estado de antijuricidad que subsiste a ellos, no puede comenzar a contarse los plazos de prescripción. En el recurso citamos jurisprudencias que son canónicas, pero había pensado que para hacer referencia a una sentencia en esta audiencia, me parece que correspondería hacer referencia a la sentencia dictada en la causa 25.382/2021, que es la sentencia que dictó esta sala el día 2 de marzo del presente año en la causa Colombo, Aedo y otros, en donde en su considerando 64 vuelve a ser suyo este predicamento que tantas veces ha sostenido este máximo tribunal. Entonces ya por esa sola consideración, sin perjuicio de que sea, como creemos nosotros, es un delito de lesa humanidad, estamos frente a un delito de secuestro calificado que no admite ni siquiera por recurso al principio indubio pro reo definir un plazo para el término del estado antijurídico que no surge del expediente, y del expediente no surge ningún momento en donde haya concluido ese estado antijurídico, y que habilite entonces a decir que el plazo de la prescripción empezó a correr y ya corrió suficientemente como para declarar prescrita la acción penal. Entonces, excelentísimo tribunal, este es nuestro recurso. Entendemos que el vicio, los errores de derecho denunciados han influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, toda vez que por estimarse prescrita la acción se ha absuelto a los acusados, que se trata de un vicio que solamente puede ser reparado con la nulidad de la sentencia, y nuestro petitorio en particular es que se acoja el recurso, se declare nula la sentencia recurrida y que sin una nueva vista se dicte una sentencia de reemplazo en que se condene a los acusados, aquellos que están vivos en la calidad por las cuales se les acusó, de los que están vivos todos en calidad de autores, del delito de secuestro calificado cometido en perjuicio de Boris Weichfeiler Bernstein, a las máximas penas que establece la ley. Es todo cuanto puedo alegar. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, abogado. Tiene la palabra don Hernán Fernández. Con la venia concedida por el señor presidente de esta excelentísima sala, alego por Olga Weichfeiler, querellante en esta causa, hermana del desaparecido hasta el día de hoy Boris Weichfeiler. ¿Quién es Boris Weichfeiler? Un profesor de matemática, un brillante matemático que viene a Chile el día 24 de diciembre del año 1984, y el día 25 de diciembre, arribando a Chile, comienza un desplazamiento hacia el sur. ¿Por qué va hacia el sur, señoría? Lo dice en 2 palabras en su última carta que le dirige a la hermana, le dice: voy al clima, al verano de Sudamérica y a un lugar hermoso. Nadie le dijo que estaba ingresando a una zona peligrosa. La presencia de Boris Weichfeiler es muy importante. Hago presente, señoría, que aquí el juez del crimen de San Carlos, don Ángel Coria Ricotti, desplegó grandes esfuerzos investigativos que dieron frutos. Los 3 ministros de fuero que han asumido esta causa, el ministro Juan Guzmán, el ministro Alejandro Solís y finalmente el ministro Jorge Cepeda. Y por eso el programa de Derechos Humanos, el distinguido abogado que me ha precedido, lo ha dicho muy bien: la abundante, clara e inequívoca prueba. Vuelvo a Boris, señoría. Boris Weichfeiler, la víctima, recorre desde Los Ángeles hacia el sector Laguna del Laja. Ahí, y es un detalle relevante, un retén de carabineros, que el retén Los Barros. Y está acreditado en la causa que hay una comunicación radiofónica. Y el retén Los Robles, que ya fue mencionada por el abogado Pereira, recibe comunicaciones. Su jefe es el sargento Jorge Cofrevega, y quien venía en la línea de mando es Torgio Soto. No llega casualmente a el sector del retén del Roble. Es la única salida, porque incluso en las reconstituciones que se hacen en un momento, Boris, ¿por qué un ciudadano extranjero nacionalizado norteamericano de origen ruso? Y que lo tengo que decir desde ya, porque probablemente la pregunta será, ¿ser ruso es como una paradoja también? ¿Sí? Podría decir el comunista, pero todo lo contrario.
Este insigne, brillante, que incluso hay cátedras que llevan hoy día su nombre, cuyos descubrimientos científicos han llevado al desarrollo de la informática, del Internet, su señoría fue considerado, y por eso llega a Estados Unidos y se nacionaliza norteamericano, fue considerado antisoviético por apoyar a profesores disidentes. 3 palabras lo describen: generoso, solícito y amable. Apoyaba también a los refugiados en Estados Unidos que habían seguido una ruta similar a la que él siguió. Y llega a Chile, se adentra en estos parajes porque él quería estar solo. Y esto es importante porque se han hecho esta pregunta: ¿por qué va a esta zona? ¿Es una espía? ¿Es un científico que buscó un lugar, como ya lo había hecho antes en Alaska, en la cordillera peruana? Y hay una frase: las personas son las peligrosas, los animales y los parajes no lo son. Porque él había sufrido represión por ser judío, después por ser considerado antisoviético, y tal como lo dijo tan claramente mi predecesor, después por ser considerado un extremista. Por ser considerado, por tener apariencia, por estar, y aquí es muy relevante, señoría, para los efectos de los recursos de casación, estar en la época en que él no podía saberlo, en que se vigilaban los cruces fronterizos, porque ya había ocurrido, y lo dijo también el señor Pereira, el inicio de la operación Retorno, y hay un integrante de la comisaría que incluso se refiere que el año 1978, que es, y está documentado que así se da inicio a esta operación del militante del MIR, que recibió en el regimiento Chacabuco de Concepción adiestramiento para prepararlo. ¿Y en qué época estamos? En 1985. Y en el Tume había ocurrido, donde hay una masacre de militantes del MIR en este contexto, en el año 1981. Y luego hay otra persecución de militantes del MIR, el año 1983, el caso Fuenteovejuna. Por lo tanto, ese contexto es el que le da la intencionalidad persecutoria y el despliegue de los recursos estatales. Armamento, caballos, un jeep militar, que ya me referiré a él, las comunicaciones y el uso de la autoridad de estos agentes del Estado. Porque yo voy a hacer unas citas breves, su señoría, pero claras, precisas y contundentes. El empleo de la población civil, de los lugareños, de los campesinos, para los fines de conseguir el propósito represivo del seguimiento, secuestro y posiblemente tortura, y posiblemente no sabemos el destino final, cuál haya sido ese destino, pero voy a referirme a los testimonios que hay en la causa. Se despliegan estos medios y hay, yo se lo decía al colega Pereira haciendo un resumen y se lo digo a esta excelentísima Corte Suprema, fue una verdadera operación tenaza que tendieron militares y carabineros, porque según testimonio de el testigo Guillermo Chávez Catalán, que ya lo voy a referir por su vital importancia, carabinero, el más joven, 25 años, aquel que había dicho que el 78 recibió preparación de inteligencia, pero que no fue sin duda alguna, porque no está condenado, no fue parte del complot, no fue parte de la conspiración, no fue parte de las acciones concertadas, represivas de los agentes del Estado. Él estaba de guardia el día 4 de enero. En las funciones más sencillas, preparar el almuerzo, alimentar los caballos y en su momento, y lo diré de inmediato, preparar los caballos para que Jorge Cofre Vega y Estorgio Soto salgan en persecución de Boris Wi-Fi. ¿A qué hora? Según el testimonio de Guillermo Chávez, afoja 1918, 1919, 1923, la ratifica judicialmente ante el ministro señor Cepeda, afoja 2109, porque un campesino, y a eso me refiero, este despliegue de medios, de infraestructura, de armamento, salen con su armamento y con los caballares, porque Celerino Piñilla, un campesino
que vive en las cercanías del Retén El Roble, se habla de la Alameda, del sendero del Retén El Roble, muy próximo al Retén El Roble, les dice, va pasando el extremista, el sospechoso, y sin duda, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, señoría, a aquel que estaban esperando. ¿Y qué es lo que hace Cofre Vega? Ordena al testigo Chávez, el carabinero de menor rango, y al que no le dicen nada, que prepare los caballeros para salir en persecución de quien lo hacía caminando. Boris Weifeller, agrego otro detalle, cuando mencioné Alaska, le gustaba el trekking, le gustaba esta soledad de los parajes hermosos, lo salen persiguiendo. Y aquí voy a entrar en otro detalle muy relevante para los efectos de estos recursos de casación que debe resolver su señoría excelentísima. Hay una contradicción que todos los demás medios de prueba despejan. Hay falsedad en el testigo Luis Alberto López Benavides, porque él dijo que vio a Boris Weifeller, eso está declarado, fojas 82 y 82 vueltas, el día 31 de enero, muy fresco todo. Boris desaparece el 4 de enero, el 31 de enero. Luis Alberto López Benavides dice, lo vi pasar por frente de mi casa a las 5 de la tarde. Señoría, ya les llamará la atención. Pero si lo salieron persiguiendo a las 1:30, 2 de la tarde, a la hora del almuerzo, que el testigo Chávez estaba preparando, le sirvió a Cofre Vega y a todo el grupo, a las 5 de la tarde, casi 3 horas después, ¿tanto se demoró? ¿O eso nunca ocurrió? Le dieron alcance antes. Es obvio, es lógico. Las leyes de la física, las leyes del tiempo, la velocidad que pueden conseguir al galope estos carabineros en persecución de Boris Weifeller, que no sabía que se estaba desplegando un aparataje estatal para su captura, para su secuestro. ¿Qué es lo que dice Cofre Vega en todas sus declaraciones? Que fue Luis Alberto López Benavides quien les avisa alrededor de las 7 de la tarde y que ellos parten recién a las 7, faltan 5 horas, y llegan a la orilla del río Los Sauces a las 8 de la tarde y que allí encuentran una huella de pie desnudo. Un trequista jamás se saca los zapatos para cruzar un río. Un trequista de la experiencia, el conocimiento de la contextura física que tenía Boris Weifeller no va a cruzar por el torrente porque las defensas seguramente van a decir que todo esto fue un accidente lamentable de este turista que no conocía la zona. La conocían por su experiencia, por lo que había conversado con José Aníbal López Benavides, que es hermano de Luis Alberto López Benavides. Señoría, ¿y Luis Alberto López Benavides, qué sucede con él? Se suicida. Se suicida meses después en el andarivel que cruzaba el río Los Sauces y que administraba Marcial Sandoval, lugareño a cargo de esta función, de esta tarea del cruce del río. Luis Alberto López Benavides, su señoría, entonces es la coartada, la excusa falsa, la oficial, la que durante años se sostuvo. Y quiero hacer una conexión con algo que lo digo muy sinceramente, señoría, habla bien de nuestro Poder Judicial, de los jueces de la República, que en este caso hicieron su esfuerzo de investigar. Pero estos agentes del Estado, estos carabineros, les ocultaron información, implantaron evidencia falsa tal como está acreditada en la causa. ¿Por qué eso, señoría? El día 14 de enero se encuentra la mochila de Boris Weifeller aproximadamente a 1.800 metros en descenso del río Ñuble con especies secas que llevan a hacer un inventario que se envía a policía local. No sabían los carabineros que en una presunta desgracia, el día 14 de enero, 10 días después, había que comunicárselo al juez del crimen. Mandan las especies, las que después se rematan, nunca queda claro. Eso es la investigación. El juez Cepeda se constituyó, pidió oficio. Aparece vendida un hacha en un remate en el juzgado de San Carlos.
¿Cuál es la hipótesis? Que nunca le llegaron esas especies. ¿Por qué, su señoría? Porque hay un testimonio, que lo voy a decir desde ya, a Fojas de Aladino II Contreras, a Fojas 1425, que dice que guardaron las especies porque él estaba pescando y allí encontró la mochila 10 días después. Ustedes están representando, señoría excelentísima. El cuerpo de Boris desaparecido no estaba en las especies ni el pasaporte, en el listado. Y aquí voy a dar un dato muy relevante, señoría excelente, para sostener el delito de lesa humanidad, la persecución de Boris Weichfeiler, atribuyéndole una condición, una representación, como ha dicho el abogado del programa de Derechos Humanos, de amenaza o de parte de un plan subversivo. Todos los testimonios, mi representada que ha declarado en la causa desde el año 2000, que viajó cada año mientras pudo a aportar antecedentes para la investigación y a requerir información, él llevaba siempre su cámara. Y aquí hay un dato no menor que muestra este encubrimiento. No hay crimen perfecto, eso lo aprendemos que nos dedicamos a esta área, lo comprobamos, y para la sociedad y para la administración de justicia se cometen errores para dar con la verdad, o sea, para fortuna de la justicia. Y aquí, su señoría, el testimonio de Aladino II Contreras Garrido, que declara en muchas ocasiones, pero esa declaración es clave, porque él dice, la cámara que encontramos me la pide Guillermo Fernández Catalán, el jefe de la subcomisaría de San Fellán, de mayor grado que Jorge Cofré, en claramente un despliegue de medios de los agentes del Estado para borrar la evidencia, porque podríamos decir, no se dieron cuenta que si estuvo la mochila 10 días en el agua, no puede conservarse una máquina fotográfica de algún interés. ¿La iba a vender el capitán Guillermo Fernández? ¿Fue un delito de hurto? Se dio cuenta que los que implantaron la mochila el día 14 de enero cometieron el error de dejar la cámara, pero no estaban los rollos, o quizás los rollos estaban, y esos también alguien quedó, o le dieron importancia para saber qué fotos había tomado este terrorista, tal como era la calificación que se le asignaba, pero no se preocuparon de la cámara, y la cámara entonces tenía utilidad. Una utilidad probatoria que el juez Ángel Coria no pudo en su momento, porque se la ocultaron, porque le mintieron, porque falsificaron las actas, aquellas que mandaron al juzgado de policía local, aquellas que dieron bote durante años para después llegar con unas especies, si es que llegaron, porque, señoría, en el trabajo que tiene un juzgado del crimen seguramente están recepcionando oficios, pero no están haciendo el chequeo inmediatamente entre tanto trabajo de los tribunales, además de competencia común. Por eso es que cuando la sentencia erradamente, tanto en primera como en segunda instancia, dice no es delito, porque es un argumento que ahí subyace en ese razonamiento, porque el Estado se preocupó. Pero si los agentes del Estado lo que hicieron es usar su calidad de agentes del Estado para cometer el secuestro y después para implantar evidencia, ocultarle a la justicia la evidencia, distorsionar la realidad. Y Aladino II Contreras tiene importancia porque es un lugareño que cumplía la misma función que Marcial Sandoval, un carrito, un andarivel. El juez Guzmán atravesó en ese carrito, lo acompañamos a la diligencia de inspección personal. Y Aladino oculta más cosas. Aladino oculta que está el mayor Valdés, de alto rango. Después llega a ser coronel. ¿Qué hacía ahí? Estaba pescando, inverosímil, sostenible. Y oculta otra cosa. Además, que también sustrajo él algunos, es como no habló durante años. Recién en el 2007 da esta declaración. Y ya el 2000 se le toma declaración, porque Olga Weichfeiler, mi representada, activa esta justicia, que ahora sí está operando, si ahora está siendo eficiente y desplegando sus mejores medios. Y nombra a otro importante testigo, a José Armando Constanzo Constanzo. Fojas también
1924. ¿Y qué dice José Constanzo Constanzo? Que José Constanzo Constanzo acompañó a Jorge Cofré en la búsqueda de Boris. Falso, falso. Porque, y lo digo con tanto énfasis, señoría excelentísima, porque declara policialmente, extrajudicialmente y judicialmente el testigo Constanzo y dice: llegó un día Jorge Cofré, días después de que se buscaba al extranjero o gringo o al extremista, como era el vocablo utilizado, peligroso además. Pero a él le llama la atención, a este testigo Constanzo, que no acompañó en la búsqueda, sino que Jorge Cofré está declarado y acreditado judicialmente, le dice: ¿cómo tú que vives aquí, cómo se puede llegar a la Punilla? ¿Y qué es la Punilla? El lugar donde se encuentra la mochila, que es como una curva del río Ñuble. ¿Y por qué? Le dice: ¿por qué quieres saber eso? Porque hay unos cuatreros que ando persiguiendo. Y José Constanzo no es tonto, señoría, discúlpeme si lo digo así. Cuando le declara al Departamento Quinto y posteriormente, porque hay declaraciones con la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación, le dice: y yo no lo vi preparado para perseguir cuatreros peligrosos. Pero sí, y eso lo digo yo, señoría excelentísima, persiguieron como un peligro a Boris Wayfarer. Entonces, Constanzo se da cuenta: me está mintiendo Cofré, porque andaba solo persiguiendo. Dice, le llama la primera que le llama la atención es que está solo, y lo segundo es que no iba con armamento para perseguir cuatreros que estaban apropiándose de ganado. Entonces, señoría, todo va encajando. Este es un puzzle judicial, yo diría, digno de ser estudiado por la perseverancia de la justicia, la perseverancia de mi representada y de los jueces e instructores. Su señoría. Pues, y aquí va a venir algo, porque puede decir, pero me acredita que en el proceso, pero ¿qué pasó con Boris? Y voy a dar, su señoría, lamentablemente los muertos no pueden ser entrevistados judicialmente. Pero antes de morir tienen existencia real. Y voy a nombrar a Rosalía Roa. ¿Quién es Rosalía Roa? Una señora ya avanzada en edad que vivía en el sector de Luis Alberto López, en Los Sauces. Y es nombrada, porque como ella no pudo hablar, es nombrada por el propio Aladino Contreras. ¿Y qué nos dice textual, señoría? Son 3 líneas, si me permite, las tengo. Dice que fue testigo, esto dicho por Aladino Contreras, del momento en que Carabineros trasladaba a un muerto y correspondería al extranjero. Y Estefanía Villalobos, declarando mucho después, a Foja 1920, dice que junto a Rosalía, me falta un detalle muy importante, que en materia judicial, razón de sus dichos. Esto no es un rumor, señoría, porque dice que la señora Rosalía Roa regresaba o iba a retirar el subsidio de sus hijos. O sea, esta señora que encuentra que un carabinero lleva lo que le parece muerte, porque también podríamos plantear lógicamente la hipótesis que estaba inconsciente, que lo habían golpeado, o bien que a lo mejor no vio si el disparo fue un armamento chico que usa el carabinero, a lo mejor desangrada, no sabemos, son hipótesis, pero ella lo vio y lo transmite de esa forma. Y la señora Carlina, y aquí viene algo importante, una hipótesis, pero primero un hecho probado, que Estefanía Villalobos, a Foja 1920, dice que la señora Carlina junto a Rosalía vieron el momento en que Carabineros llevaban persona tendida en el caballo y en la parte delantera la montura. Para un juez instructor, señoría, o para un policía. Esto es como, nuevamente, no es rumor, están diciendo un detalle relevante. En psicología el testimonio esto es tan importante. No solo la razón del dicho, sino que también el detalle de contexto que permite darle la verosimilitud. Me lo imagino entre la montura y el cuello del caballo.
o quizás ocupando parte de la montura. Señoría, entonces, delito de lesa humanidad, ¿cuál es el requisito? Voy a ir a un tema jurídico porque he puesto prueba, pero no dispersa, sino que buscando su orden lógico, selectivo, el ataque sistemático, que significa selectivo y constante. ¿Desde cuándo? Al menos para lo que le toca vivir a Boris Weichfeiler. Al menos desde el año 78, 81, que es en el Tume, 83, que es en Santiago Fuente Ovejuna. Podríamos nombrar los Queñes, más al norte, cerca de Curicó, pero ahí ya no es no es el MIR, el que era perseguido y reprimido. Y por eso incluso, dando otro ejemplo, delito de lesa humanidad, los crímenes de Ruanda, no es, porque no era de la tribu perseguida, y por lo tanto no puede ser delito de lesa humanidad, es delito de lesa humanidad, más allá de la identidad, lo que el delito de lesa humanidad está juzgando y sancionando, es la deshumanización. Los tratadistas de derecho penal internacional, señoría, lo dicen también, dicen el delito de lesa humanidad atenta contra la dignidad, la individualidad y deshumaniza a las víctimas. A Boris Weichfeiler lo deshumanizaron. Su familia lo perdió la ciencia. Porque agentes del Estado decidieron interrumpir su camino de regreso. Esos días regresaba su señoría a su Universidad de Pensilvania. Tenía sus pasajes, Luis Alberto. Me falta un detalle que creo que puede ser importante. ¿Por qué se suicida Luis Alberto López Benavides? ¿O es un homicidio encubierto? En este plan de agentes del Estado, no. Soy serio al decirlo. Podría ser que alguien que va a hablar o que quiere, y para que silenciarlo para siempre, y paradójicamente donde tendría que haber pasado Boris, pero no, nadie necesitaba, y lo dice muy bien el juez Cepeda en su acta de inspección del sitio, cualquiera podía pasar caminando. Y voy a dar otro hecho relevante que muestra este plan concertado y este único final posible, que es la privación de libertad ilegítima en el contexto de persecución. Eso, señoría, que tenía de profundidad el día, según registro oficial de la Dirección de Agua, 1,38 m. Y todos los testigos, Cofre Vega, Mauricio Arias Suazo, los militares, ¿a qué se refieren? Cuando se nombra el sector y los lugareños, Vado Viejo, señoría, ustedes deben saberlo. Yo tenía la duda y lo consulté. Vado, su significado es lugar tranquilo y poco profundo. ¿Dónde dicen que Boris fue arrastrado por las aguas con su mochila? La mochila que con las especies secas 10 días después, en el Vado Viejo. 500 metros al menos de aguas tranquilas. Cuando el juez fue en abril, que ya sin el cambio climático de este tiempo, fue el año 2007, había 1,04 m. Agua en 1,04 m. ¿Por qué Boris no estuvo nunca ahí o no alcanzó a llegar? Porque todo tiene lógica y se organiza en la mente y en la prueba de un juez. Señoría, porque lo interceptaron y después plantaron evidencia y se equivocan y cometen más errores porque pie desnudo, Boris se iba a sacar los bototos cuando se sabe que no se resbala si hay un calzado, y él llevaba calzado repuesto, era un trequista, podríamos decirlo, profesional. Y además, desde el principio, cualquiera lo podría pensar con la misma lógica, si estaba muy bajo, había arena, por lo tanto no había torrente. Entonces se vuelven a equivocar, porque si trazan, alguien pisa como si fuera Boris, para que después vayan todos a mirar prueba implantada para encubrir el crimen de lesa humanidad. En este plan antisubversivo,
en que llega casualmente los militares, y voy a ir a los militares enseguida, señoría, no quiero, sé que a esta hora de la mañana ya hay cansancio. Bueno, quiero respetar el tiempo. Le pido siempre que me avise cuando ya. En esto de tratar de lograr la impunidad, es la que debe ser evitada, porque está un proceso judicial legalmente tramitado, en donde está la evidencia que demuestra que hubo un actuar concertado entre militares, los procesados de la causa, Pardo Fernández, Antonio Cortés Aravena, Gabriel Díaz Morales y Héctor Aedo Toro. Y su señoría, Héctor Aedo Toro, el conductor del jeep, que todos los carabineros dicen fue a avisarle en la noche ya, después que probablemente en esas largas horas, que es el misterio que oprime el corazón de Olga Weisfeiler, que vivió Boris por tener su pasaporte, por no hablar español, que debe haber, ¿sabes?, generado más violencia sobre él. ¿Qué pasa, su señoría? Que van al retén, a la subcomisaría, el retén es el Robles fronterizo, la subcomisaría de San Fabián, ya ha fallecido el procesado Guillermo Fernández Catalán, capitán. Va Héctor Aedo Toro con Jorge Cofrevega a pedir instrucciones, a decir que cumplieron el objetivo, que hacen con Boris vivo, que hacen con... No quiero pronunciarlo porque será doloroso para Olga, que está escuchando estos alegatos. ¿Sí? Ella está muerta, ella lo asesinaron. Van a San Fabián, Héctor Aedo Toro, y dice que fue por la suya. ¿Y a quién quiere engañar? A la justicia la quiere engañar, porque hay cadena de mando, 2 subtenientes. Y después dicen que sí, que no sabían, que andaban viendo unos pasos fronterizos, cuando Gabriel Díaz Morales, que más ha insistido en su acuartada de que él fue el único que subió a los pasos fronterizos por el interés estratégico de una posible guerra con Argentina. Eso dice Gabriel Díaz Morales y lo ha sostenido y escribe sobre eso, que es el sargento de inteligencia del equipo de la patrulla militar. Resulta que declara, hojas 2100, no tengo ahora la hoja precisa, pero entre tanto cúmulo, él dice, estaba en la casa de Marcial Sandoval cuando llegan los carabineros con los caballos al galope porque se les acaba el tiempo, o al galope porque seguían, ya morimos a las 8 de la noche. Entonces Gabriel Díaz Morales se contradice, señoría, porque él sí estaba en el lugar de los hechos, el día de los hechos, porque él dice, cuando llega Cofré y llegan los carabineros. Voy a ir cerrando, su señoría. He dado... Ya que va a cerrar, ¿no ha mencionado usted qué causal? En la misma, en la causal, señoría, de error de derecho al considerar que es un delito común, artículo 546, número 5 del Código en relación al considerando séptimo octavo de la sentencia de segunda instancia, y agradezco que me lo haya... Muy bien. Entonces es una causal jurídica, casación en el fondo, concepto de delito de lesa humanidad, prueba rendida en la causa, hechos, porque la calificación tiene que ser jurídica sobre hechos probados, no controvertidos. He dado, su señoría, abundantes citas que, más allá de toda duda razonable, como dice el legislador penal, o en principio de lógica, experiencia, sana crítica, sería Boris Weisfeiler, por razones de persecución política, de actividad antisubversiva, tal como lo ha dicho, y no quiero repetir los argumentos en respeto al tiempo, eso sería excelente. Quiero pasar, para terminar, en la acción civil. También hemos deducido recursos
de casación en el fondo con las causales respectivas, que tampoco fueron referidas por, no sé si me permiten remitirme a lo dicho por la señora relatora muy claramente, incluso los tratados internacionales para no distraer el tiempo. Y me voy a lo sustantivo de cuáles serían los fundamentos de la responsabilidad del Estado. Contrariamente a lo que dice la sentencia recurrida, señoría, dada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace suyo los razonamientos y los argumentos de la sentencia de primera instancia, aquí le fue negada a mi representada, a Olga Weitzweiler, el acceso a la verdad desde el 85 hasta 2000, en que ella, a través del profesional que está aquí en el estado alegando, interpone la querella ante el juez del crimen de Parral. ¿Por qué eso, señoría? Porque se dijo que no, y aquí hay un argumento, lo dijo el colega Pereira, que la comisión Rettig no lo calificó. Y en el año 1993 le llegó la respuesta a su petición de ser considerado un detenido desaparecido durante la dictadura. Pero, señoría, ningún antecedente, porque los antecedentes que podía entregar ella era lo que la Sociedad de Matemáticos de Chile, hasta el día de hoy interesada en la causa, en el caso, pagó un detective privado. Y es un informe, como diríamos, un detective retirado, que no aportó. E incluso se refirió a la posibilidad, y también quiero referirme a eso, porque en las órdenes judiciales y los investigadores, esto habría sido como un error de inteligencia, una falsa inteligencia. Señoría, se le dijo, porque toda la información estaba oculta, estaba archivada hasta el año 2000. Entonces, el juez Cepeda acumuló, yo solo he traído las piezas relevantes para el efecto de alegato, podría haber traído la señora relatora, ahí están los tomos. No pudo tener justicia, no pudo tener reparación, y no una reparación compensatoria, señoría, ella, voy a decirlo, para el efecto de la acción civil, científica como su hermano, pero en otra área, del área médica, de la investigación. Dejó su carrera primero en la entonces Unión Soviética. 3 años después de la desaparición, ella desesperada, angustiada, viviendo para encontrar a su hermano Boris, decide el año 1988 también obtener visa y radicarse y obtener posteriormente residencia en los Estados Unidos. Desde entonces, señoría, su casa es o ha sido, ahora le ayuda en el cuidado de sus nietos, pero sí ha seguido sufriendo. Y toda su familia ha sufrido el impacto, el daño, las sentencias en materia de derechos humanos. Usted, señores, han dicho que el daño moral emana de la propia naturaleza de estos delitos, que han privado de darle el funeral, de tener la certeza de que pasó. Aún, y me atrevo a decirlo mientras me escucha también Olga, que está en Estados Unidos, está a través del sistema, piensa que puede estar vivo. Y con eso también voy a algo que lo dijo el programa de Derechos Humanos muy bien, el delito permanente. Es permanente también el sufrimiento. Señoría, dejó el trabajo científico. Probablemente ella se va a impactar cuando lo escuche, porque me consta y lo decimos en la demanda civil. Señoría, se dedicó en el último tiempo a transportar niños, un humilde oficio, para conseguir escasos recursos, para seguir dando a Boris. Cuando pedimos compensación y reparación integral, como esta excelentísima Corte Suprema de Chile lo ha establecido en notable sentencia, es porque se dimensiona el impacto del delito de lesa humanidad. Es por eso que somos coherentes, señor presidente, señora ministra, señores ministros.
al sostener la casación penal y la casación civil y otorgar los fundamentos de derecho internacional, que son los que impregnan la justa sentencia de esta segunda sala penal. Cuando le preguntaba a quién puede dar testimonio, y lo digo con toda la sinceridad porque me impactó, señoría, no tenía amigas, demasiadas o suficientes, tenía pocas amigas, porque su vida ha transcurrido en buscar a Boris, salir de su país, llegar a otro país, aprender el idioma, manejar solventemente el idioma. Para aquí tiene una página web en donde están todos sus viajes documentados. Sus hijos han vivido indirectamente también esa búsqueda, porque esa búsqueda la absorbió tanto que en algún momento se perdieron de vista. Hoy día están los nietos. Señoría, nada más. No quiero hacer citas de, como ya he dicho, la justicia y la jurisprudencia de esta sala, pero sí invocarla. Se han pedido 1.800 millones, señoría, no tiene precio el dolor. Pero esperamos que la prudencia y la justicia de esta sala acoja también el recurso de casación y la nulidad de la sentencia basada en todos los fundamentos. Quizá algunos ha quedado, pero yo creo que viene el Consejo Oficial del Estado y me ha precedido el programa de Derechos Humanos. Y por todas estas razones, agradeciendo el tiempo que se me ha concedido, la atención de su señoría excelentísima, doy por terminado los alegatos, tanto en la casación penal como en la casación civil. Bien, abogado, muchas gracias. Terminados sus alegatos. Abogado, señor González, ¿va a hacer uso efectivo de los 30 minutos o menos para los efectos de la audiencia? ¿Perdón? ¿Va a hacer uso efectivo de los 30 minutos o va a reducir para los efectos de la audiencia? Sí, su señoría, yo creo que sí, porque ¿Pero colega, los 30 entonces? voy a agregar un poco menos, su señoría. Ya, muy bien. Muy amable, su señoría. Comparezco por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando que se acoja el recurso de casación interpuesto por esta parte y que en definitiva los acusados sean condenados como coautores del delito de secuestro calificado carácter de permanente, cometido entre el 3 y 5 de enero del año 1985 en Chile. Valle del Morso, provincia de Ñuble. Su señoría, la causal por la cual esta parte ha interpuesto el recurso es la contemplada en el artículo 546, número 5, en relación con el artículo 433, número 7 del Código de Procedimiento Penal. O sea, cuando la sentencia da por verdadero los hechos que ha establecido como probados, pero comete error de derecho, en este caso, al declarar la prescripción de la acción penal 433, número 7. O sea, admitió una excepción de previo y especial procesamiento y como consecuencia de ello se absolvió a los acusados. Es esa la influencia sustancial que ocurre en este caso y que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Este error de derecho sustancial, este error de derecho que hemos señalado, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que de no haberse cometido este error de derecho, simplemente estas personas hubiesen sido condenadas. Forma en que se produce una infracción, su señoría. Mis colegas han hecho una exposición bastante detallada, yo voy a tratar de resumir y tal como se lo indiqué hace un rato al señor presidente, voy a efectivamente reducir mi alegato. Pero hay unos aspectos que no mencionaron mis colegas o lo dijeron tangencialmente y no pusieron el dedo en la llaga. En primer lugar, su señoría, hay un elemento muy importante. El señor Boris Weichfeiler ingresó a Chile por el aeropuerto de Pudahuel, no por la frontera. Y ese hecho pudo haber sido averiguado, haber sido determinado
por quienes se apropiaron, quienes destruyeron el pasaporte, quienes, no sé, lo escondieron, en fin. O sea, los acusados. Ellos pudieron haber averiguado perfectamente que ingresó por el aeropuerto de Huehuel, existía un tipo. En segundo lugar, su señoría, está claro en la causa de lo que ya dijeron mis distinguidos colegas que me precedieron, que el señor Weisfeiler no era un extremista. Pero aunque lo haya sido, su señoría, supongamos que lo haya sido, ¿qué debió haber ocurrido con él? Él debió ser puesto a disposición del juez de letras competente, juez del crimen. Ese es el camino correcto. De manera que no es excusa si es o no un extremista. Esto es un elemento que nos sirve para determinar el carácter de lesa humanidad, pero no para eximir a los acusados de su responsabilidad penal. El hecho de ser extremista, incluso de que haya ingresado de forma ilegal por la frontera, ambas cosas que no son efectivas, pero supongamos que son efectivas, en ambos casos igualmente no lo exonera su obligación a estas personas de ponerlo a disposición del juez del crimen competente de la época para efectuar las primeras indagaciones. Y ahí se hubiese sabido que en realidad no era extremista, que era un matemático que venía de excursión y que en realidad estaban todos absolutamente equivocados. Pero no se supo. ¿Y por qué no se supo? Porque estaba mentalizada en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en investigaciones de la época, 1984-1985, este tema de el enemigo de la patria, el vendepatria, el extremista, el terrorista, el comunista, a esta persona, bueno, sí, ellos no le llamaban persona tampoco, porque al parecer no tenían derecho de las personas, eran derechamente eliminados, perseguidos y eliminados. Si bien es cierto, su señoría, tal como lo decimos nosotros en nuestro recurso, esta situación de persecución se asentó inmediatamente después del pronunciamiento militar, el golpe militar del año 1973, de forma masiva. Si bien es cierto, eso fue disminuyendo, nunca terminó. Nunca terminó. Y en la época del año 1983, 1985, 1986, se seguían cometiendo delitos de lesa humanidad en Chile. A lo mejor no masivo, pero existía un ambiente propicio para ello, consistente, su señoría, básicamente en la idea de que todo aquel que se opusiese al régimen vigente era un enemigo de la patria y había que eliminarlo, ni siquiera ponerlo a disposición de los tribunales. Señoría, segundo elemento que también se mencionó tangencialmente, pero yo quiero decirlo, tengo que poner nuevamente el dedo de la llaga, el señor Boris Weisfeiler existía en enero del año 1985, por lo menos el 3 de enero. Fue visto por personas, vivo. O sea, tenemos dos elementos. Ingresó a Huehuel, no por la frontera, ingresó en diciembre del año 1984 y estaba vivo el 3 de enero de 1985 porque fue visto por lugareños. Los lugareños, otro elemento hecho establecido que es inamovible, hecho establecido, Carabineros tenía instrucciones a los lugareños de que le avisaran cualquier sujeto sospechoso que anduviese en el lugar. Todo esto, más la mochila que fue encontrada 10 días después, seca, curiosamente, y se había dicho que había muerto ahogado, son indicios bastantes, señoría, para entender, y por eso el tribunal entiende, y los hechos lo dan cuenta así, que esta persona fue encerrada, fue detenida, y que el delito de secuestro existe, común, pero existe. Es decir, ya es una prueba existente en el proceso, es un delito común, esta persona fue encerrada y fue detenida. Y decimos que es un delito permanente porque aún no es sabida.
fue hecha desaparecer, no ha sido encontrado su cadáver. Y por lo tanto, su señoría, el delito de efectos permanentes, tal como lo ha sostenido la doctrina, normalmente, es aquel que completa todo el injusto penal, todo el injusto, pero sus efectos, digamos, sus resultados, se extienden en el tiempo. Y en este caso, su señoría, el señor Boris Weichfeiler, teóricamente, todavía está encerrado. Es decir, el delito de secuestro, así lo quiero decir para ponerlo de manifiesto, para hacerlo evidente. El delito de secuestro se sigue actualmente cometiendo porque aún no tenemos su cadáver. Y por eso es de efecto permanente. Ahora, ¿por qué es un delito contra la humanidad o de lesa humanidad? Porque evidentemente hay agentes del Estado respecto a los cuales se les garantiza, en cierto modo, su actuar impune para cometer ilícitos en determinadas circunstancias. Son los mismos ilícitos que existen en el Código Penal, su señoría, pero con un grado de crueldad mayor, con un grado de crueldad más intenso, y se persigue, se hostiga y se aniquila o se hacen desaparecer y se castigan ¿a quiénes? En este caso, a quienes eran partidarios del régimen depuesto, tal como nosotros lo decimos en nuestro recurso de casación, o a quienes se oponían al régimen sublevado o al régimen que se impuso definitivamente. Estas personas eran enemigos de la patria y, por lo tanto, había que eliminarlos. Y el Estado, a través de sus agentes, le garantiza a quien participe de esto que no lo van a sorprender, que no va a ser detectado, o sea, que puede atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos porque no va a tener ningún problema, no va a ser sancionado. El Estado, además, tal como lo decimos en nuestro recurso de casación, señala a la prensa que todo es mentira y que en realidad es una manera de perjudicar al régimen vigente que jamás ha violado los derechos humanos. Todos estos elementos hacen un manto de impunidad tejido con recursos humanos y materiales del Estado, o sea, tejidos con el aparataje estatal. Así se cubre la violación de los derechos de las personas y de los ciudadanos. El delito de tortura era un tema común y evidentemente en este caso, su señoría, Boris Weichfeiler no fue una persona secuestrada así porque sí, o no puede tratarse de un secuestro común y corriente, o un secuestro común. Primero es un secuestro calificado, porque duró más de 90 días, y segundo, fue ejecutado por agentes del Estado, en el entendido que era un terrorista, un extremista, a quien había que eliminar. Y evidentemente, en este caso, hay un aspecto ideológico, o sea, el secuestro tiene un componente adicional, una motivación distinta al secuestro normal, porque normalmente las personas las secuestran por dinero, por venganza, pero acá hay un elemento particularmente que es común a todos los delitos cometidos de lesa humanidad, digamos, que se persigue a las personas por su convicción ideológica, por la pertenencia o no pertenencia a un determinado sector político o idea cultural o religiosa, y en este caso a su condición de extremista que había ingresado de forma ilegal por la frontera. Elementos todos que ellos pudieron haberlo verificado y no lo verificaron. Estaba en el ambiente, en la cultura de las policías, este tema del terrorismo, del extremismo, de los enemigos de la patria, y estaba además internalizado en ellos la violación de los derechos humanos, como si fuese normal detener a una persona, arrestarla, privarla de la libertad, torturarla, darle muerte y luego enterrarla y no darle aviso a nadie. O sea, el Poder Judicial no existía para ello. Y si el Poder Judicial preguntaba, daba respuestas vacías o no tenía ni idea cómo ocurrió esta causa. Tenemos claramente el delito de lesa humanidad en este caso y que lo torna imprescriptible. Por así decirlo, la justificación de todo lo que mis colegas y yo hemos dicho en esta materia.
que es imprescriptible, que no puede prescribir, tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos, su señoría. Por ejemplo, tenemos causa rol 3452-2006, considerando 54. Tenemos la causa rol 2387-2013, considerando 15º, entre otros. Señoría, entonces, vemos que, en definitiva, el delito de secuestro calificado no ha podido prescribir y, por su tanto, no ha podido tener lugar la forma de distinguir la responsabilidad penal del artículo 93, número 6 del Código Penal. También la señalamos como infringida, artículo 93, número 6 del Código Penal. Por eso me detuvo en esto, su señoría. Tampoco, o sea, en este caso se aplicó erróneamente el 196, el artículo 96, número 6, al considerar que se había extinguido la responsabilidad penal en circunstancias que jamás pudo haber empezado a correr el término de la prescripción, dado el concepto de delito permanente que acabo de señalar. Su señoría, el delito de secuestro calificado tiene pena de crimen y por lo tanto prescribiría en 10 años. De acuerdo al artículo 94. Y el plazo empezaría a correr desde la ejecución del hecho. Estas dos normas, el artículo 94 y 95, también fueron infringidas. Ahí también se cometió error de derecho, puesto que el delito no ha prescrito y el hecho aún se está materializando. Por esas dos razones, no ha podido empezar a correr el término de la prescripción de la acción penal. Su señoría, excelentísima. Vemos entonces que la causal invocada, 546, número 5 del Código de Procedimiento Penal, en relación con la admisión de la excepción de periodo de pronunciamiento del artículo 433, número 7, es plenamente aplicable y concurre. Concurre no solo por las razones anotadas, sino porque los errores de derecho que he señalado precedentemente y que han señalado mis distinguidos colegas que me han precedido, dan cuenta de que efectivamente esos errores han influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, los errores que me acabo de señalar. De manera que, si nosotros suprimiésemos esos errores, es decir, se considerase que el delito de secuestro calificado es de lesa humanidad y es efectos permanentes, bueno, el resultado hubiese sido absolutamente, radicalmente distinto y se hubiese condenado. Por eso sostenemos que hay un derecho que influye sustancialmente en el fallo. Por lo tanto, y ya para ir terminando, su señoría, porque en realidad mis colegas han agotado el tema, lo han explicado súper detalladamente, solicito simplemente que se acoja el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado y se dicte sentencia de reemplazo en la que se declare que se condenan a los acusados como autores de los delitos, del delito de secuestro calificado que tiene carácter de lesa humanidad y de efectos permanentes. Eso. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias, abogado. Se va a suspender la audiencia por el día de hoy. Vamos a continuar mañana, viernes, después de las causas agregadas. Suspendemos, por tanto, la audiencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego, abogado. Hasta luego. Buenas tardes, sus señorías. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.